Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 9S versus al Honor 8X, entonces comencemos. El Xiaomi Redmi Note 9S es la continuación directa y modificada del estilo que ya hemos visto en anteriores versiones de la serie Redmi. Un elemento distintivo de este apartado es el panel posterior, y aquí es donde nos encontraremos con una construcción en cristal bastante brillante, junto con protección Gorilla Glass 5, que también se encuentra en la parte delantera. Algo no tan positivo de estos materiales, por supuesto, es que convierte tu terminal en un imán para las huellas dactilares y suciedad, pero el uso de una cubierta completa prácticamente corrige el inconveniente si no deseas limpiar constantemente las manchas. Ahora vamos con el módulo de la cámara trasera, que está instalado en el centro. Sin embargo, en lugar de la colocación vertical, las 4 lentes están encerradas en un rectángulo y los elementos del flash se encuentran debajo de estas. La gran novedad en el Note 9S es el cambio a un escáner de huellas dactilares lateral, el cual está integrado en la tecla de encendido. Desbloquear el teléfono es muy rápido y el botón es intuitivo, es muy fácil de alcanzar, incluso sosteniendo el dispositivo con una sola mano. Para el borde inferior nos encontraremos con un puerto USB tipo C 2.0, así como conector para los auriculares. A la izquierda hay una ranura combinada para 2 tarjetas nano SIM, así como una tarjeta microSD, con lo cual podrás ampliar la memoria. Este dispositivo cuenta con recubrimiento P2i, que deberá proporcionar un cierto grado de protección contra salpicaduras, algo que de seguro alegrará a más de una persona. En sus dimensiones nos encontraremos con 165.8 x 76.7 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. Si recuerdas el Honor 8 presentado hace un par de años, seguramente te resulte muy familiar el 8X. Es bastante similar, con la diferencia de que ahora las cámaras están en vertical y no en horizontal, además de su pantalla. Este dispositivo en este caso cuenta con un cuerpo completamente de cristal con marco de aluminio. Sin embargo, este terminal en mano es ligero, su diseño es estilizado y elegante, pero los inconvenientes que presenta son varios. Por ejemplo, el dispositivo se puede romper con una sola caída y además se ensucia con mucha facilidad. El Honor 8X pide a gritos una funda, pues no solo se ensucia con facilidad, sino que además en superficies ligeramente inclinadas se va deslizando poco a poco, un auténtico peligro. Presenta unos marcos reducidos en sus laterales, pero en su parte inferior no lo es tanto como puedes apreciar en las imágenes. Este dispositivo cuenta con el puerto micro USB 2.0, que ya es algo anticuado a estas alturas del partido, una mala decisión de la empresa teniendo en cuenta que el Honor 8 lanzado ya hace unos años cuenta con el puerto tipo C, lo cual mejora significativamente el tiempo de carga y velocidad de transferencia de datos. Posee un puerto jack de 3.5 milímetros en su parte inferior, el cual funciona para conectar audífonos, que en lo personal me agrada bastante. Junto a este se encuentra el puerto micro USB y su altavoz. Para finalizar este apartado encontraremos el lector de huellas en su parte posterior, con una ubicación agradable y que está lejos de las cámaras, lo que nos ayuda a que no ensuciemos tanto estas al desbloquear el teléfono. Dicho sensor funciona adecuadamente, es rápido, muy sensible, no tan sensible como terminales gama alta, pero funciona bien para su precio. En sus dimensiones nos encontramos con 160.4 x 76.6 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 175 gramos. Para el Xiaomi Redmi Note 9S nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Honor 8X nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Cabe resaltar que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el Redmi Note 9S, al igual que en su RAM, contaremos con 2 únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Honor 8X, al igual que en su RAM, contaremos con 2 únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con las tarjetas microSD de hasta 256 GB.
El Redmi Note 9S de Xiaomi puede ser un teléfono económico, pero su rendimiento es decididamente de rango medio, más rápido que el del Google Pixel 3a y el Samsung Galaxy A70, claro está. Contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 720G que corre a 2.3 GHz, además de contar con una GPU Adreno 618, con lo cual obtuvimos muy buen rendimiento, por no decir excelente. Como es costumbre en este canal, lo evaluamos con nuestro juego favorito, el cual es PUBG Mobile, dando unas partidas sin lag aunque con un poco de calentamiento, lo cual es entendible por el tipo de procesador que tiene, que sin ser de los mejores del mercado puede correr casi cualquier título disponible por ahora. En las demás pruebas de rendimiento fue similar y aunque no está muy lejos de los modelos de gama alta que cuestan 4 o 5 veces el precio de este terminal, los usuarios ocasionales no sentirán que están sacrificando nada, por el contrario tendrás la esencia de los terminales de Xiaomi, bueno, bonito y barato. En las aplicaciones cotidianas o navegación habitual no tendrás ningún tipo de problema, ni tampoco retrasos, tendrás un dispositivo para cualquier tipo de tarea convencional. Este es un dispositivo bueno para los usuarios exigentes, pero no descrestante si estás buscando un rendimiento de gama alta. Para el Honor 8X, en el lado del procesamiento hay un procesador Kirin 710 que corre a 2.2 GHz, claramente es de rango medio, el cual ofrece potentes núcleos de CPU Cortex A73, pero una GPU de gama inferior, Mali G51. La diferencia en cuanto a rendimiento es inexistente con respecto al P Smart Plus o el Mate 20 Lite, por lo que el precio hay que explicarlo por otras ausencias que sí son importantes y que mencionaremos más adelante. El Kirin 710 es equivalente al Snapdragon 660, aunque como hemos podido comprobar en otras ocasiones, se muestra bastante superior en cuanto a eficiencia y autonomía. Este procesador en juegos es donde tenemos algo netamente positivo, pues hay un salto importante, ya que con este terminal hemos podido jugar a juegos como PUBG Mobile con los gráficos al máximo y sufriendo pocos saltos de fotogramas por segundo. Es decir, si vemos una serie de lag en algunos momentos, pues como es de esperar, este procesador no está hecho para un uso tan arduo. Xiaomi se ha convertido en un pionero en el uso de grandes baterías de 4000 mAh en sus teléfonos. El Redmi Note 9S da un paso adelante y esta vez tenemos una batería con capacidad de 5020 mAh, que es más que suficiente para un largo día de uso intensivo o incluso durante varios días con un uso más conservador. Esta es una de las baterías con mejor capacidad que hemos evaluado hasta el momento, con lo cual podemos ver la tendencia de mejores resultados en autonomía, sobre todo en terminales de esta empresa. Desafortunadamente, la velocidad de carga está limitada a 18 vatios y el dispositivo tardó 2 horas y 20 minutos aproximadamente en cargar completamente la batería, algo que en papel parece bastante tiempo, pero si consideramos que esta es una batería de más de 5000 mAh, lo podrás pensar mejor, pues solo son un par de minutos adicionales a otros dispositivos que cuentan con baterías muy inferiores a la que encontramos en este terminal. Con una batería de 3750 mAh, el Honor 8X no tiene problemas para sobrevivir un día completo, incluso con el usuario más exigente. Un segundo día de uso completo será difícil de obtener con este dispositivo, pero si eres una persona a tomar muchas fotos y jugar mucho en el terminal, ni el día entero podrás tener de autonomía. Es para resaltar que si por alguna razón no tienes suficiente batería, el Honor 8X se empaqueta en dos modos de ahorro de energía. Con el primero limitaremos la actividad en segundo plano, reduce los efectos visuales y desactiva la sincronización del correo electrónico para ahorrar energía. Con el segundo modo de ahorro, el cual es el Ultra, es más extremo, pues este limita el teléfono a una sola sección de aplicaciones para extender en gran medida la vida útil de la batería hasta varios días si es necesario. Cada nuevo teléfono Redmi viene con un diseño todavía muy Xiaomi, pero ligeramente refinado. Aquí con el Redmi Note 9S nos hemos alejado de la muesca de la pantalla que hemos visto en generaciones anteriores a una nueva pantalla Dewdrop. Esto implica un pequeño recorte en la parte superior de la pantalla para la cámara de selfies, mientras que el altavoz es fácil de perder en la parte superior de la pantalla, escondida en el marco. Contamos con un panel LCD IPS de 6.67 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2400,
y una densidad de 395 píxeles. Con una impresionante relación de pantalla-cuerpo del 91% y un alto aspecto de 20:9, el Note 9S es como de sostener con una sola mano. Sí, es un poco difícil atravesar con el pulgar todo el panel y operar sin recurrir a dos manos, pero generalmente nos dio buenas sensaciones, aunque un cuerpo grande combinado con una superficie resbaladiza puede significar que es más probable que se caiga de tu agarre, pero el Gorilla Glass 5 tal vez prevenga un poco esto. La pantalla en sí no presentó problema alguno, muy brillante, incluso bajo la luz solar directa. Los colores son realistas, los ángulos de visión son buenos y la resolución Full HD Plus es nítida, pero echamos de menos la vitalidad y los negros profundos de OLED que vemos en otros dispositivos de esta empresa en lugar de un panel IPS como en este caso. El Honor 8X tiene una pantalla LCD de 6.5 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080, produciendo una densidad de 397 píxeles por pulgada. Incluso dado el gran tamaño de la pantalla, la resolución Full HD Plus es lo suficientemente nítida. Los colores del panel también aparecen en el fervor apropiado, lo que da como resultado imágenes brillantes y vivas incluso a plena luz del día, donde podremos apreciar su panel con bastante claridad. Este terminal es bastante grande, pero por fortuna al reducir sus marcos lo hace ser un poco más compacto de lo que habría sido hace un par de años. Pero bueno, el tamaño y la diagonal siguen siendo bastante grandes, lo cual hace difícil interactuar con el móvil con una sola mano. Es casi obligatorio, diría yo, manejarlo con dos manos en muchas circunstancias. Por último, y no menos importante, hablaremos de su muesca, la cual es bastante grande, pero no es tan grande como para impedir que aparezcan todas las notificaciones e iconos necesarios en la zona superior, al lado de esta. Xiaomi con su Redmi Note 9S está aceptando la idea de que los clientes se dejen influenciar fácilmente, tanto por la cantidad de lentes de la cámara como por la cantidad de megapíxeles ofrecidos. Este teléfono económico tiene una cámara de selfies de 16 megapíxeles en la parte delantera y se convierte en un miembro totalmente pegado al estilo de 4 lentes de cámara trasera. Entre ellos encontramos que el lente principal cuenta con 48 megapíxeles, con apertura focal 1.8. También hay una lente de gran angular de 8 megapíxeles, con apertura focal 2.2. Una cámara macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Por lo tanto, es básicamente la misma cámara que el Redmi Note 8T, pero con una lente macro mejorada. Al igual que en muchos de sus teléfonos de megapíxeles altos, Xiaomi utiliza la agrupación de píxeles para combinar la información de 4 píxeles individuales en un superpíxel, por lo que las tomas resultantes son en realidad de 12 megapíxeles, a menos de que quieras más resolución, con lo cual podrás modificarlo en ajustes directamente a 48 megapíxeles. Las imágenes tomadas a plena luz del día resultan bastante bien a primera vista. Los colores generalmente son realistas, un poco saturados a modo personal, pero es solo cuando haces zoom directo y notas que las imágenes son bastante granuladas y no nítidas en los bordes. En situaciones de poca luz como la noche, esta cámara no se comporta de la mejor manera. Las imágenes no son tan nítidas, mucha granulación, y si no te tomas el tiempo para la captura podrás obtener imágenes movidas y borrosas. La aplicación de la cámara es generalmente fácil de usar y puedes cambiar entre los modos estándar de foto, 48 megapíxeles, retrato, noche, panorama y pro, con los cuales podrás mejorar las tomas según tus necesidades y la exposición con la que cuentes, además de poseer inteligencia artificial que te ayudará en gran medida en hacer los mejores ajustes. Si eres un fotógrafo exigente no amarás esta cámara del teléfono, pero para la mayoría de las personas será suficiente, y especialmente en este precio. Para finalizar, contaremos con reconocimiento facial, el cual te brinda mejor seguridad al momento de desbloquear el dispositivo, funciona adecuadamente y sobre todo bastante rápido. Para no perder el paso en la gama media, el Honor 8X llega con dos sensores en su cámara principal, que son de 20 y 2 megapíxeles, siendo este último encargado de adquirir datos de profundidad para el efecto Book, acompañado de una apertura focal de 1.8. En la cámara frontal nos encontraremos con un sensor de 16 megapíxeles con una apertura focal 2.0, sensores con los cuales podremos obtener unas imágenes realmente buenas. Ofrece muchos detalles en tomas bien iluminadas y nunca tuvo problemas para encontrar la exposición correcta. Sin embargo, el procesamiento del dispositivo puede sobresaturar los colores algunas veces, o al menos así es como se ve en la pantalla del teléfono. Las imágenes en su mayoría aparecen con colores vibrantes, que se verán muy bien en las redes sociales. Como suele ser el caso, el rendimiento con poca luz es un punto débil para el Honor 8X. El ruido se arrastra rápidamente, incluso en imágenes bien expuestas, lo que da como resultado zonas con sombras y manchadas en lugar de negros nítidos.
Sumado a todo lo anterior, este terminal cuenta con reconocimiento facial, el cual difiere con respecto al Face ID en que el desbloqueo de Huawei sí funciona incluso si no miras a la pantalla. En la práctica, esto supone que cualquiera puede forzar el desbloqueo con solo apuntar el móvil hacia tu cara. El Redmi Note 9S le gana al Honor 8X en diseño, procesador, batería y cámara. Por su parte, el Honor 8X le gana ampliamente al Redmi Note 9S únicamente en precio. En los aspectos que empatan son RAM, almacenamiento y pantalla. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.